Explorando Ecuestre es un viaje por el mundo del caballo español. Vamos conociendo a los que aman a los caballos, trabajando día a día con ellos, para ellos. La tradición de esta afición en España es casi parte de su geografía. Está en la esencia de la cultura. Esperamos que os gusten las entrevistas. Está en todas las plataformas. Puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp. Sin prisa, pero sin pausa, con más pierna y adelante. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con Explorando Ecuestre. Qué bien. Estamos muy contentos que puedes participar en una entrevista que te vi la primera vez hace meses aquí, Sí, es compitiendo. verdad. En este mismo sitio. Sí. Quería que nos cuentes un poquito tu Ujú. trayectoria en el mundo del caballo, cómo has llegado, dónde has llegado y dónde estás ahora. Bueno, yo nazco en una familia en la que ya hay caballos. Mi padre era un gran aficionado y ya había caballos en casa. Era un apasionado del caballo y tanto mis hermanos como yo, pues estábamos encantados de ir con él. Mis hermanos ya dejaron un poquito la afición de lado. A mí me gustaba muchísimo y seguí hasta que conseguí entrar en la escuela en Jerez. Allí cursé mis estudios, saqué mi titulación, luego me quedé un tiempo como jinete también. ¿Sí? ¿Cómo era Jerez? Bueno, Jerez en aquel momento era lo máximo a lo que una persona como yo, joven en su momento, con muchísimas ganas de aprender, con muchas ambiciones por delante, era lo máximo que podía aspirar, ¿no? Sí. De hecho, los exámenes eran brutales en aquel momento, había un número de personas muy elevado para poder acceder a las plazas que había anuales, que eran muy poquitas, y era bastante complicado. Nos teníamos que preparar con jinetes para poder estar a la altura de los exámenes, tanto teóricos como prácticos, y bueno, fue una gran etapa y a la que le debo muchísimo en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Entonces, después de Jerez... Después de Jerez me trasladé a Estepona, Sí. que es donde sigo actualmente, Sí. desde 2001, Sí. ya son 23 años que estoy allí. La etapa de Estepona la empecé como director del espectáculo. Yo no sabía que había un espectacular. Sí, justo yo vine a suplir la figura de don Álvaro Domé, que en ese momento fue quien lo arrancó. Sí. Y nada, hasta que acabó esa etapa del espectáculo y ya continué dentro de las mismas instalaciones, pero por mi cuenta y ya un poco más enfocado al deporte, a la preparación tanto de caballos como de alumnos. Sí. ¿Siempre te ha gustado competir? Siempre me ha gustado competir, pero no es lo que más me ha gustado. ¿Entonces más? En el mundo del caballo hay muchas cosas que me han gustado y una de ellas ha sido competir. Y competir me sigue gustando, más que nada porque es la mejor manera de poder crecer, tanto como jinete como profesor. La competición hoy en día es muy exigente, cada vez es más exigente y te obliga a estar a la altura o te quedas atrás. Entonces la competición para mí, para nosotros, incluyo a mi equipo, es algo importante porque realmente te coloca en el sitio correcto y te hace ver dónde están tus caballos y hacia dónde ir. Así que a la competición le debemos mucho para poder crecer. Y cuando hablas de tu equipo, ¿quién está en tu equipo? Bueno, nosotros trabajamos en estas instalaciones ya un poco a nivel privado. Y en nuestro equipo, es una familia propietaria de los caballos con los que trabajamos. Qué bueno. Y de esta familia pues hay dos personas que también están compitiendo. Hoy compite una dentro de 1 horita y media aquí, que además va a debutar en ese nivel. Y nosotros somos el equipo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y otras cosas que te gusta en el mundo ecuestre que no es competir? Sí, me apasiona mucho todo lo que pueda aportar al mundo del caballo algo nuevo, algo que sea innovador, algo que haga mejorar en cualquier faceta
cualquier aspecto del mundo hípico, tanto la calidad de los caballos, la calidad de los entrenamientos, la calidad de la competición, la calidad en cualquiera de sus posibles versiones, es algo que me llama muchísimo la atención, porque como te digo, me gusta crecer personalmente y que las personas que tengo a mi alrededor pues también lo puedan hacer a través mío. Qué bueno. Otros sitios ahora, hablaste antes de Jerez y ahora hay otros sitios, ¿no? Donde la gente puede ir realmente a aprender, tener un título para trabajar en el mundo ecuestre, tanto como profesor como jinete. Las únicas titulaciones homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia en España ahora mismo son las titulaciones de técnico deportivo. Técnico deportivo de grado medio y técnico deportivo de grado superior en hípica. Hace unos años que no estaba esta titulación, las federaciones autonómicas fueron las encargadas de llevar a cabo el periodo transitorio, puesto que no había ninguna persona con la titulación en España, había que otorgar a un grupo minoritario esta titulación para que empezase a llevar a cabo el proceso. Entonces, ese periodo transitorio estuvo a cargo de las federaciones hípicas, que eran las que realmente tenían el conocimiento del tema. El Ministerio dio a las federaciones hípicas la potestad de poder llevar a cabo ese periodo transitorio hasta que se cumplió y ya es el Ministerio quien lo lleva. Ya las federaciones están un poco al lado en ese asunto. Entonces, ¿quién puede otorgar esas titulaciones? Primero, el club tiene que tener el estatus requerido, las certificaciones, la homologación que el Ministerio requiere y cumplir con todos los requisitos. Luego, ofertar el curso, hacer el examen de acceso de los alumnos, el periodo de estudios y el examen de salida. Son varias. Hay varios sitios en los que se puede hacer estas titulaciones. En algunos años la convocatoria es un poco superior y otros años es un poco menor. Depende si los sitios normalmente están ubicados en clubes hípicos y demás, pues tienen más ganas o menos, o han tenido más o menos éxito en ediciones anteriores. Y por ejemplo, porque comentaste cuando estabas en Jerez tú, era muy difícil, los cursos eran muy exigentes. Y ahora con lo que tenemos ahora, y realmente estoy hablando de que no conozco lo que consiste sacar un técnico 1 o 2. ¿Cómo tú sabes el contenido y qué difícil es? ¿O es suficiente? ¿Cómo en aquel momento yo entré como alumno en la escuela en el año 1996 y no había titulación ninguna. No. La Real Escuela nos daba una titulación al finalizar nuestros estudios, pero era una certificación de que habíamos estado un tiempo determinado, que en aquel momento eran 4 años, pero nada más. A nivel oficial no tenía validez ninguna. Tenía más validez a nivel laboral, cuando tú ibas a buscar un trabajo o alguien te llamaba y tú tenías la titulación que la Real Escuela te había dado. Pero no era oficial, como son ahora los técnicos deportivos. Que no quiere decir que fuesen mejor o peor, en aquel momento eran fantásticos y nos abrió las puertas a muchísimas personas. De mi hornada, de hornadas anteriores y de hornadas posteriores. Nos abrió muchísimo las puertas. Yo a la Real Escuela tengo que agradecer muchísimo. La sigo considerando mi casa después de muchísimos años. Qué bueno. Pero claro, las cosas cambian, evolucionan, gracias a Dios, y ahora van por otros derroteros, que no necesariamente están siendo todavía todo lo eficaces que deberían, pero que yo espero que con el tiempo suficiente sí que lleguen a hacerlo. Tenemos que seguir. Sí. Tiene un nombre muy conocido internacionalmente por toda España. Por supuesto que sí. Y hay que aprovechar. Así es. Sí, fabuloso. Y ahora entiendo que tú tienes el técnico superior de hípica. Sí. Y esto es más que el técnico 1 o 2. No, el técnico 1, 2 y 3 fue la nomenclatura que se le dio durante el periodo transitorio. Entonces, en ese periodo había un técnico 1, un técnico 2 y un técnico 3. Después del periodo transitorio, cuando ya se hizo cargo el ministerio, el técnico 1 y 2 se agrupan
en el técnico deportivo de grado medio. Y el técnico 3 es el técnico deportivo de grado superior. El 1 es el inicial, el grado inicial, y el 2 es el grado final, pero del grado medio. Sí, sí. Y el técnico 3 es el equivalente al grado superior. Que hay que montar en todas las disciplinas, ¿no? Sí, en el 1 y el 2 tienes que hacer, hay una parte de doma, una parte de salto, una parte de concurso completo, sí. Tanto en el 1 como en el 2. Tanto para el examen de acceso, que ya tienes que llegar con cierta solvencia y poder tener los mínimos requeridos, sí. Para tener las garantías suficientes de poder llegar al final con el éxito que se necesita, porque la carga es bastante exigente. Sí, sí. Y tener un examen inicial creo que es fundamental y está muy bien pensado, porque evita que cualquiera pueda tener acceso a esos cursos, pero si no tienen la preparación suficiente, lógicamente no van a poder conseguir el resultado que se necesita, ¿no? Sí. Ya en el técnico de grado superior, tú te especializas en tu disciplina. Cuando yo recuerdo, tengo un recuerdo buenísimo, sobre todo del técnico deportivo, en su momento era el 2, que coincidimos un montón de profesionales de primera fila hoy en día, tanto de salto como de concurso completo como de doma, y esos cursos fueron enriquecedores 100%, porque cada uno dio todo lo que daba, nos ayudamos muchísimo. Los que veníamos de la doma aportamos nuestros caballos y nuestro conocimiento, los del salto hicieron igual con nosotros y los de completo exactamente igual. Entonces fue fantástico. El director de aquel curso era Eduardo Cardo, al que le tengo un cariño tremendo, y él se volcó con nosotros una barbaridad, y aquellos cursos, yo hoy soy profesor examinador de cursos de este tipo, y mantengo un recuerdo espectacular de aquella etapa, porque realmente no creo que la podamos volver a vivir. El poder agrupar tantos profesionales de las 3 disciplinas olímpicas, sí. En Andalucía, que tenemos grandes profesionales de las 3 disciplinas, sí, sí. Y hacerlos coincidir en un curso así fue realmente enriquecedor. Qué bueno, qué bueno, qué especial, ¿no? Entiendo que tienes un proyecto nuevo que viene y que estás muy ilusionado. Sí. Cuéntame un poquito, sí, si puedes. Por supuesto tiene que ver con los caballos, sí. Pero tiene que ver con oficina en caballos. Tuve un pequeño accidente con una caída en un concurso, sí. Precisamente en un concurso, y bueno, tuve una experiencia un poquito, al final tuve una operación grande de cadera, me tuvieron que cambiar y hacer un poco de mecánica. Entonces hubo un momento en el que vi muy en peligro mi vida como jinete. Sí. Me planteé el no poder seguir viviendo de mi físico como jinete, y eso me hizo replantear un poco pues todo el sistema. Entonces decidí llevar a cabo este proyecto que ya tenía en mente desde hacía tiempo, a través de un curso que hice como perito judicial con especialidad en equinos. Sí. Y tenía en mente varias cosas en las que creo, y ahora estoy muy seguro de que podíamos mejorar muchos aspectos a la hora de hacer compra y venta, sobre todo de caballos. Sí. Lo puse en marcha, hoy día es una realidad. Puedo decir que finalmente estoy montando muy bien, a pesar de aquella. Sí. Estoy montando muy cómodo, físicamente me encuentro fenomenal, muy bien, y he querido no dejar a un lado ese proyecto secundario que en su momento tenía. Entonces compagino tanto durante el día, tanto la vida como jinete, montamos, y también el trabajo de oficina, para seguir con este trabajo, porque bueno, el físico es físico, tarde o temprano
no podremos seguir con el físico al 100%, sí. Pero creo que sí que podemos seguir colaborando desde algún punto de vista y en mi caso pues he elegido estoy encantado de hacerlo. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, desarrollamos un documento, sí. El nombre es Certificado de Manejabilidad, sí. Para compraventa de caballos, en el cual se recogen aproximadamente unos 180 parámetros de información sí. sobre un caballo, sobre el caballo que es objeto de ser comprado o vendido. Sí. Y nos sirve como garantía al comprador, porque en el momento de la compra el único documento que ofrece ciertas garantías es solo con respecto a la salud a través del vetcheck, sí. pero no la información general del caballo. Y a través de este documento pues sí se materializa pues aspectos en un abanico tremendo desde el comportamiento, la habitabilidad, el día a día, cómo vive el caballo día a día, cómo es su comportamiento, cómo es su manejabilidad, tanto pie a tierra como montados, todo con respecto a su carácter y demás. Está respaldado por un estudio de unos abogados que son también especialistas en el tema hípico, sí. para poder resolver conflictos o posibles conflictos en caso de que en un momento posterior a la venta pues haya habido una venta fraudulenta o cualquier cosa y con este documento pues podemos resolver un porcentaje de estos casos bastante elevado. Está teniendo bastante éxito, sobre todo en el extranjero. Aquí en España vamos un poquito a la cola, tardamos un poquito más en darnos cuenta de todo esto, pero está siendo muy efectivo y estamos súper ilusionados con este proyecto. Pues es un tipo de garantía, ¿no? Que sí, da el comprador. Finalmente es una garantía tanto para el comprador como para el vendedor, porque está firmado y está reconocido en el momento de la compra-venta cómo es el caballo en todos esos parámetros que están recogidos en el documento. El comprador es consciente en caso de que haya algo y el vendedor pues también está dando toda la información que acepta el comprador, con lo cual es mucho más fácil resolver, como te digo, algún posible conflicto, que cada vez hay más caballos que han sido objeto de compra-venta y que están llegando a manos de los abogados y en muchos casos también a juicio por ventas fraudulentas. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, muchísimo. ¿Y va acompañado por vídeos y fotos? ¿O solo bueno, hay diferentes niveles de este certificado de manejabilidad, desde un mínimo básico sí. hasta donde el cliente quiera tener la información. Sí. Y en los niveles superiores, pues sí, hay bueno. vídeo, hay foto y muchísima información con respecto al caballo para intentar evitar, pues, sobre todo fraude, que haya engaño. Y esto normalmente va como una compra de fuera, que el cliente no viene a ver el caballo. Claro, la idea surgió cuando en el momento que tuvimos el COVID, los compradores no podían viajar. Y tenían que fiarse de los intermediarios o de los propietarios que vendían el caballo. No podían viajar y veían vídeos, veían fotos y tenían que creer en la palabra de la persona. Por desgracia, no todo el mundo tiene sí. la misma fiabilidad sí. y no todo el mundo tiene las mismas buenas intenciones. Entonces, ha habido un poco de abuso en ese sentido. Y nosotros, que también yo hago alguna compraventa desde hace ya tiempo, pues, oye, ¿por qué no desarrollar algo que realmente aporte información y que pueda dar garantías? Tanto en el momento de poder hacer la transacción como a posteriori en el caso de que haya que tener alguna resolución. En primer lugar, nosotros diseñamos esto para hacerlo desde el punto de vista privado, o sea, para nuestros caballos. Pero cuando nos ponemos a llevarlo realmente a cabo, vemos que es una herramienta buena y que, ¿por qué no?, todo el mundo podría disfrutarla. Entonces, claro, tenemos muchos conocidos, jinetes, vendedores, intermediarios, abogados que tienen contacto con el caballo. Entonces, hablando con unos y con otros, les parecía muy buena idea a todos, menos
a un pequeño grupo de intermediarios que veían un poco en peligro sus actividades, lo cual me proporciona más seguridad en tanto a que el producto realmente es eficaz. Sí, sí. Eso me da esa seguridad. Oye, pues si tú crees que no puede servir, pues esto realmente funciona, como en su momento pasó con el BestCheck. El BestCheck paraba muchas ventas, pero paraba las ventas que no eran completamente sanas. Sí, sí, sí. Claro, al propietario del caballo que se le cae la venta por un BestCheck, pues no le gusta, pero está pasando lo correcto. Sí. Pues en este caso es algo similar. Al principio la gente es un poco reacia, la gente a la cual le afecta, pero finalmente quien paga manda y quien paga es el comprador, y el comprador lo que quiere son garantías. A las personas que están comprando un caballo desde otro país, desde otro continente, pues no les importa invertir un poco más y tener ese recurso que realmente le va a aportar muchísimo. Fantástico. Sí. El otro día estaba hablando con una señora que ella es británica, estaba haciendo una entrevista con ella, y ella dijo, cuando llegó a España hace como 20 años, ella preguntaba cuántas veces venía el dentista de caballos, y le miraban como, no, si el caballo no tiene buenos dientes, no vamos a criar con el caballo. Claro. Si el caballo no tiene buenos cascos, no vamos a criar con el caballo. Sabemos que es un fenómeno y caballos que tienen buen carácter. ¿Cómo lo ves tú, la cría, y cómo vamos? Bueno, quizás en este tema soy un poquito especial. Para mí el pre es mi caballo. Personalmente. Mi corazón, si tiene que elegir un caballo, elige un pre. Sí. Como jinete, para mí hay dos razas de caballos. Los caballos que tienen corazón y el resto. En el grupo de los caballos que tienen corazón hay muchos pres y también hay muchos caballos de otras razas. Sí. Y en el grupo de los que tienen menos corazoncito también hay pres y también hay de otras razas. Quiero decir que me transmite como jinete un caballo con el que me pueda comunicar, un caballo que tenga, para mí, por orden es primero corazón, segundo cabeza y tercero físico, poderío físico, ¿no? El tener mucho poderío físico, pero no ir de la mano con el suficiente corazón y cabeza al final no sirve. Puede hacer más un caballo que quiera que no uno que pueda. Entonces, cuando me tengo que montar en un caballo me fijo mucho en eso. Si reúne todos los parámetros y además es pre, mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Sí, pero también nos encontramos mucho pre que no lo reúne. Sí. Ahora bien, ¿cómo está la cría? Desde mi punto de vista, el caballo español es una raza súper consolidada, está aguantando todos los cambios que durante el tiempo se le han ido queriendo dar por las distintas modas de ese momento, que han sido muy diferentes, muy diferentes. En su momento, tiempo atrás, nada tenían que ver con lo que hoy se busca para el deporte. En cambio, en otras razas sí se ha estado trabajando de manera mucho más directa para el mundo del deporte. En el caballo español, no. En el caballo español ese periodo es relativamente corto. Como raza de caballos de deporte somos muy jóvenes. Muy jóvenes, a pesar de que el caballo español es una raza antiquísima, súper consolidada y demás, pero como caballo de deporte no. Gracias a Dios, esto está en manos de señores que saben mucho de caballos. Sí. Hay también mucho intruso, pero hay un grupo que sabe mucho de caballos y que son capaces de seguir dando los cambios oportunos, a pesar de que somos un libro cerrado, en el cual no podemos introducir un poquito de sangre de otras razas que nos pudiese convenir en un momento determinado, de llevar a cabo ese cambio. Se ve mucho en las pistas el tipo de caballo morfológico, cómo se mueven, qué es lo que se busca, con lo cual la cría se está haciendo bien.
pretender que toda la cría vaya encaminada en esa dirección, no lo creo, porque hay ganaderos que tienen otros propósitos, buscando caballos más barrocos, más de otras capas, con otros objetivos. Pero los ganaderos que miran en esa dirección lo están haciendo muy bien. La prueba es que hay un número de caballos cada vez mejores y que cada vez hay más caballos que sirven. Gracias a Dios siempre tenemos una combinación del caballo que hace falta con el jinete que es capaz de enseñarlo y, de llevarlo a las pistas, que para mí es lo más difícil. Y en eso somos especialistas aquí en Andalucía, que tenemos súper jinetes. Desde estos tiempos que hablábamos del principio de mi alumnado en la escuela, con Ignacio Rambla, Rafael Soto y demás. Luego Juan Manuel, Dani Martín, que es, vamos, mi ídolo, es, aparte de una persona fenomenal, le saca punta a cualquier cosa, y si tiene un caballo mediocre lo hace bueno, si tiene uno bueno lo hace muy bueno, y si tiene uno muy bueno, pues lo lleva hasta donde puede. Entonces, esa combinación es la que tenemos que seguir buscando, y desde el punto de vista ganadero, que ya hacen su trabajo, lo ideal es buscar cómo hacer llegar esos caballos que tienen posibilidades a manos de los jinetes que son capaces de hacerles brillar en la pista para que finalmente se vea todo el trabajo. Sí, ¿no? Sí, sí. Hoy estabas montando un... Es alemán, es westfaliano. El caballo va súper relajado. Estos caballos son de sangre caliente, y ¿cómo llevas un caballo así, un centro europeo, a las pistas? De una forma relajada, que el caballo está disfrutando de ello, porque esto es lo que he visto. Ay, bueno, en primer lugar me alegra mucho que me lo digas, porque no es tan fácil. Quizás es uno de nuestros objetivos, el poder domar los caballos en casa para que luego ellos tengan herramientas suficientes y poder mostrarlas aquí. Este caballo en especial es un caballo que desde joven está en casa, y en su primera etapa fue un caballo un poquito conflictivo. No es un caballo que desde potro haya dado su 100%. Le está costando un poquito coger confianza, sentirse a gusto, y quizás su mejor momento está viniendo ahora, que entra en la etapa del Gran Premio. Este es su primer año de Gran Premio, no está sólido, tiene muchas cosas que mejorar, tenemos muchas cosas que mejorar juntos, pero la competición nos ayuda muchísimo porque es la mejor manera de valorar aquello en lo que tenemos que seguir trabajando el lunes cuando volvamos a estar en casa. Sí. Pero tiene muchas cosas buenas, yo confío plenamente en mis caballos y no tiramos la toalla con ninguno, porque todos tenemos un porcentaje de posibilidades de crecimiento, y me encanta saber hasta dónde pueden llegar y nunca poner límites, y que sean ellos finalmente con el tiempo los que decidan hasta dónde pueden llegar. Lógicamente no todos los caballos pueden llegar al mismo nivel, pero bueno, hoy en día estar aquí ya compitiendo en Gran Premio en unas puntuaciones decentes, como yo digo, a partir de 67% y demás, pues está muy bien. Y al ser su primer año, es un caballo bastante joven también, o sea que muy contento con él. Está superando muchas barreras, y ese acercamiento entre rendimiento y potencial, que es el que más nos preocupa a los jinetes, el poder acercar el rendimiento, que es lo que hacemos hoy, con el potencial, que es lo que puede llegar a hacer en sus mejores condiciones, pues acercarlo cada vez más, y eso está pasando, con lo cual estoy muy contento. Fantástico. Muy contento. En los últimos meses, en las redes sociales y periódicos y diferentes sitios del mundo, han tenido muchas quejas de entrenamiento en la doma clásica, ¿no? Tú sabes, en las redes sociales, de diferentes jinetes. Y en España yo veo que hay mucho apoyo, desde abajo hasta arriba, con nuestros jinetes. Sí. Y yo, después de hacer unas entrevistas con comisarios o jueces, veo que todo el mundo sabe lo que está pasando y quiere lo mejor. Y los jinetes,
todos los que están involucrados en los concursos. Tú como concursante, como jinete, ¿cómo lo ves tú, lo que está pasando en este mundo ahora? Para mí es importante que exista esto, pero cuidado, tampoco hay que pasarse, porque tampoco es bueno. Quiero decir, el seguimiento y el control de lo que pasa en el mundo deportivo, en el mundo de la hípica, sí, ya se hace hace tiempo. Sí. Hoy en día, más que lo que pasa en competición, está saltando a la palestra un poco los métodos de entrenamiento de ciertos jinetes a nivel mundial. Sí. Ahora bien, el que alguien en un momento determinado pueda hacer una foto de un binomio o de un caballo montado por un jinete reconocido en una posición de roll cur o de algo, tampoco es condicionante, porque un caballo puede tener una mosca y hacer así un momento dado y en ese momento se coge la foto y eso no está diciendo nada malo del jinete. Sí. Conozco a muchos jinetes que son objetos de este tipo de comentarios y que no lo merecen. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, a través de las redes sociales, la fotografía es un instante que puede cambiar mucho según la perspectiva en la que eres visionario, en la que estás siendo espectador, y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque también puede hacernos daño. Muchísimo daño. Posiblemente haya un sector de público que esté en contra de nuestro deporte, de nuestras disciplinas hípicas y que fácilmente malmeten sin que tengan motivo. Está pasando con muchos otros animales, ¿no? Sí. Hay muchos animalistas que entonces, si realmente somos objetivos, sería maltrato. Sí. Desde el momento en que nos montamos en un caballo con espuelas y una fusta en la mano. Esa es la pregunta. Para algunas personas seguramente sí, pero está permitido y el uso correcto es perfectamente aceptable. Entonces, que empiecen a existir ese tipo de inquietudes es bueno, porque seguramente va a empezar a eliminar las realmente malas gestiones en ese sentido por jinetes o por entrenadores o cualquiera que se vea afectado. Pero tenemos que buscar también una contrapartida en la cual podamos no caer en malas manos, en malos comentarios, sin que sean merecedores, porque finalmente afectan al mundo deportivo, al mundo económico que está alrededor del mundo hípico, y tendremos que ver un poco cómo baremar los dos límites en los que este tipo de cosas se puedan mover. Sí, no, sí, totalmente, porque lo que dices tú, llevas espuelas, llevas una fusta, pero es el tipo de uso que das, claro, a estas ayudas que es lo fundamental, y con entrenadores que saben, pues aprendemos cómo usarlo. Hace poco, un par de semanas, estuvimos en el concurso en el CDI de Madrid, que era a la par de la Copa del Rey. Sí. Entonces estaba el comisario jefe de la FEI, que vino a este concurso con un equipo de comisarios españoles y fueron súper exigentes. A mí me encantó, porque ahí es donde realmente tú puedes medir lo que está pasando en los calentamientos, sobre todo en los calentamientos, y en el día a día de la vida de un caballo en este tipo de concurso. Incluso posiciones que para ellos eran un poco sospechosas, pues estaban llamando la atención a los jinetes, y es la manera de controlarlo. ¿Qué pasa? Que eso al final filtrará qué caballos no pueden llegar a ese nivel y qué caballos no pueden llegar a ese nivel por sus propias capacidades o por el entrenamiento al cual han sido sometidos en sus años anteriores. Eso nos obligará a los jinetes, a los que somos jinetes y entrenadores, a mejorar nuestros sistemas, tanto de entrenamiento como de monta, para poder llegar, no solo para poder llegar al concurso, sino para poder llegar en las condiciones óptimas y en las condiciones que hoy en día se requieren
con respecto a este tipo de comportamientos, ¿no? Que son regulados a través de los comisarios. La figura del comisario es una figura importante, es exigente y debe de ser difícil. Yo no soy comisario, sí soy juez de doma, pero no soy comisario. Pero tienen razón, hoy precisamente en este concurso, al terminar la prueba, uno de los comisarios tenía una duda con la embocadura y ha venido después de que yo me bajase del caballo para revisar la embocadura en el box, que es donde realmente se puede ver bien. Pues a mí me parece fenomenal, porque eso nos acerca mucho más al nivel internacional que luego se nos exige. Aquí hemos tenido la tendencia de pasar mucho la mano cuando estábamos entre nosotros, en casa, como decimos, estamos en casa, pasamos la mano, pero después teníamos muchos problemas porque nos encontrábamos con la pura y dura realidad. Hoy ya lo hacemos en casa y eso es fantástico, porque eso ya nos prepara a todos, a los chavales que empiezan a competir desde los niveles territoriales, nacionales, en concursos más pequeños, hasta los nacionales 3 estrellas, y que finalmente van a ir a un internacional y la diferencia no va a ser tanta, que es finalmente de lo que se trata. Recuerdo cuando en mi época como asesor de la Comisión de Doma Clásica en la Federación Andaluza, que para mí también fueron unos años muy bonitos. La vocal en este momento era Pilar Cabrera, con la cual, bueno, ella tenía un proyecto que me ilusionó muchísimo y llevamos a cabo las primeras tecnificaciones a nivel territorial, a nivel autonómico. Se configuró la ya consolidada, súper consolidada Copa de Andalucía, que en ese momento no la había en ninguna disciplina. Nosotros la pusimos en práctica con la doma clásica, ya está en el salto, en el concurso completo de equitación, doma vaquera incluso, las tecnificaciones ya en todas las disciplinas. Y me siento muy orgulloso de haber participado en esa época. Bueno, pues en ese momento la gente, las personas que accedían, sobre todo los menores que accedían a los concursos territoriales, pues era abismal el cambio que luego tenían que sufrir para hacer un nacional, porque venían con embocaduras de todo tipo, todo valía, y cuando se empezaron a poner restricciones, pues había mucha gente que no estaba de acuerdo, había mucha tensión, había muchos problemas, pero mereció muchísimo la pena porque hoy te vas a un concurso territorial y el concurso territorial tiene un nivel que hace 10 años era impensable, con lo cual todos esos periodos de transición son un poco tediosos, siempre hay alguien que no está de acuerdo, pero si finalmente podemos superar, mejorar el nivel del deporte, de las prestaciones de todos los profesionales, jinetes, entrenadores, familiares, que fue otro asunto un poco peliagudo, que cada vez se entienden más. En ese momento entraba la figura del psicólogo deportivo, del preparador físico, se empiezan a hablar de cosas de coaching, de que nadie había escuchado hablar, pero bueno, ¿esto qué es? Que mi hijo no está loco, ¿sabes? Y hoy en día pues se ve algo como muy natural. Aquí en este concurso, por ejemplo, cualquier concurso, pero en este concurso me da mucha alegría ver jinetes que ya han sido participantes integrantes del equipo español representando a España en concursos fuera de nuestro territorio y que pertenecían en aquel momento a aquellas tecnificaciones iniciales. Entonces, Qué bueno. Todo va avanzando y yo creo que sí, estoy completamente seguro de que estamos en el buen camino. Fantástico. Oye, muchísimas gracias. Para ti, en tu vida, los caballos, ¿qué te han enseñado? A vivir. ¿Y cómo? Y, mejor dicho, me están enseñando a vivir, algo que creo aún no haber completado y que los caballos me aportan muchísimo, porque los caballos me obligan, entre comillas, si realmente tienes la intención de seguir creciendo, a tener control sobre ciertos aspectos de tu vida que a lo mejor no te apetece abordar, pero que necesariamente tienes que hacerlo, si no, no puedes crecer. Entonces, los caballos nos ponen siempre en nuestro sitio, nos hacen ver nuestras sombras, y si somos capaces primero de afrontarlo, de darnos cuenta, de afrontarlo y de superarlo, pues es crecimiento. Y los caballos me han ayudado muchísimo a crecer, siguen haciéndolo y espero que sigan haciéndolo mucho tiempo más. Qué bueno.
Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Fantástico. Para mí también. Muchísimas gracias por estar aquí Gracias y hablar tanto y explicarnos tanto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muy amable. En EXU publicamos entrevistas para que todos los que aman a los caballos puedan estar más cerca de lo que están haciendo profesionales en sus diferentes ámbitos. Queremos acercaros a la gente preparada y con experiencia. Estas conversaciones abren una pequeña ventana a las vidas de otras que tienen la misma afición y pasión por los caballos.